Ok, muy buenos días a todas. Shavua Tov Mevoraj. Hoy día martes 27 de Shevat, siendo el 6 de diciembre, perdón, de febrero, perdón, 6 de febrero del año 2024. La clase de hoy dedicada al Refuah Shelema de Jajam Yaakov Hillel Ben Gladys Hatun, Lea Bat Sarah, Tzipora Bat Marinel, dentro de los Jolim del pueblo de Israel. Continuamos con el capítulo 108 de Tehilim y estamos en el versículo, déjeme verificar, versículo número 10. Solamente para introducir y recordarnos un poquito lo último que estudiamos, es la Gemara cuenta que una de las cosas que benefician al ser humano, que es parte de nuestras tefilot, especialmente en Shabbat, es el tema de Hesed, la benevolencia que Hashem tiene con el ser humano. El pasuk lo dice claramente, Olam Hesed Ibaneh, uno de los pilares que sostienen al mundo son actos de benevolencia, como dice el Pirkei Avot, primer capítulo, que el mundo necesita tres pilares, básicamente tres columnas que sostienen la esencia del mundo: el concepto del estudio de la Torá, el concepto de la plegaria, la tefilá, y Gemilut Hasadim, actos de misericordia, de benevolencia entre los seres humanos. Y cada uno tiene su importancia, pero hay unos que tienen más fuerza que el otro. Por ejemplo, y digo esto solamente juzgando cómo la Mishnah los coloca por el orden adecuado. Primero la Mishnah dice, al-ha-Torah, el estudio de la Torah. Si el estudio de la Torah no existiría, no habría propósito para que el mundo exista. Si no hay Torah, no hay mundo. El Zohar Kadosh dice que Hashem se fijó en la Torah y creó el mundo. Quiere decir que la Torah se convirtió básicamente el plan del arquitecto. Hashem es el arquitecto del mundo, el creador del mundo. Ok, vamos a lo que dice la Torah y de acuerdo a eso el mundo se crea. Obviamente el ser humano tiene también lo que se llama Behirá Hofshit, el tema del libre albedrío, para distanciar o diferenciar. Por eso en el Birkot HaShahar, cuando decimos las plegarias, las bendiciones matutinas, ¿qué decimos? Anoten la sejvibina, leabhin ben yom u ben laila. La palabra sejvi tiene varias explicaciones. Una opinión dice que se refiere al segel, al cerebro del ser humano, para diferenciar del día y la noche. Ahora, ¿por qué hace falta el cerebro humano? ¿Acaso uno no puede abrir los ojos y ver, ahora son las 11:20 de la mañana y en 12 horas va a ser las 11:20 de la noche? ¿Por qué conecto el concepto del cerebro con la diferencia del día y la noche? Muy simple explicación, es que esa verajá no solamente se aplica al concepto diurno y nocturno, sino significa todo lo que puede haber un lado positivo y un lado negativo. Es como estudiamos hoy en la clase en inglés. En la perashá de la semana pasada, la Torah nos cuenta que Yitro, el suegro de Moshe, el famoso suegro de Moshe, ¿qué hizo? Vino a ver a Moshe y al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo primero que hace Yitro? Le hace un comentario a Moshe. ¿Pero qué tipo de comentario? Le viene a decir a Moshe, Moshe, como tú estás actuando, no es lo adecuado. Imagínase que su suegra viene a visitarla a su casa después de varios años y se quiere meter en la cocina. ¿Les suena bien el ejemplo? No es fácil. Bueno, claro, usted es una cocinera experimentada, no necesita... yo comí en la casa de ella hace 40 años más o menos. O más, no es más, pero 35 años en las buenas épocas de Venezuela. Antes, en la mitad de los 80, casi 40 años. Sí, de ella.
de la panadería Cayer en San Bernardino. Claro, en presente, está en vivo y en directo. Ah, Parque Anauca es muy bonito. Bueno, no importa, seguimos en la clase, después viajamos por el mundo geográfico. ¿Ok? Imagínense que viene el suegro de Moshe y le dice, Moshe, estuve observándote como tú te conduces y a mí no me parece que estás actuando bien. Cónchale, como dicen en Venezuela. Recién llegaste de viaje, desempaca, cálmate un poquito. Pero Yitro hizo una cosa muy inteligente, que los hajamim lo aprecian a Yitro para enseñarnos una lección para nuestra vida, para cada uno de nosotros. ¿Qué hizo Yitro? No se concentró en la crítica, sino que Yitro le dio una solución a Moshe Rabbenu. ¿Y qué le dice Yitro? Al final del problema, la solución le dice lo siguiente: yo te doy mi solución, consulta con Dios a ver cuál es su opinión, y si tú estás de acuerdo, puedes hacerlo. Mire cuántas condiciones le puso Yitro. Primero, consulta con Dios, no cambies nada porque yo te dije. Ahora imagínense que ahora Dios le dice a Moshe, ¿sabes qué, Moshe? Tu suegro tiene razón. Ahora Moshe dice, un minuto, me está causando problemas de Shalom Bait. Yo estaba haciendo algo por 80 años y ahora me están diciendo, tienes que cambiarlo. Por eso Yitro le dijo que tú estás consciente de hacer el cambio, vas a tener suceso. ¿Qué dice la Torá? Moshe hizo lo que dijo el suegro, sin agregar una línea más. Problema, sugerencia, solución, ejecución. Aquí nos enseña el Moed Kol Hay que cuando una persona va a comentar sobre un problema, que no solamente se concentra en el problema, porque Eliezer Hará siempre le gusta buscar, como se dice en español, la quinta pata al gato. ¿Existe semejante expresión en español? ¿Existe? Yani, busca lo que no existe. Dice, tú vienes a mí con una situación, con un problemita. Obviamente hay ciertas situaciones que uno viene a pedir un consejo, más nada. Pero ¿cuál fue la grandeza de Yitro? Que nos enseña a no solamente concentrarse en el problema, sino también tratar de buscar la solución en nuestros desafíos. Y por eso decimos ahí, anoten la sejbi, la persona le pide a Kadosh Baruj Hu, permite que mi cerebro sepa diferenciar entre lo bueno y lo negativo, lo positivo y lo negativo, lo permisible y lo prohibido. Es como decimos la Abdalá, Hamabdil ben Kodesh lehol, ben Or la Hoshech, ben Israel la Amim, ben Yom HaShevi'i le Sheshet Yamei HaMaaseh. Cuando decimos la Abdalá en Mosai Shabbat, hablamos de 4 tipos de Abdalá. Ben Kodesh lehol, lo santo, lo sagrado y lo mundano. Ben Or la Hoshech, entre la luz y la oscuridad. Uben Israel la Amim, y la esencia del pueblo de Israel con los goín del mundo, y la diferencia entre el día séptimo y los 6 días adicionales que son los 6 días de la semana del trabajo. Dice aquí la Gemara, interesante, dice que parte de la benevolencia de Akadosh Baruj Hu es que nos da beneficios mismo cuando la persona no se merece o cuando la persona no hizo las cosas 100%. Voy a traer un ejemplo muy simple. Es como un estudiante tiene el report card, el boletín, ¿no? ¿Ok? Y el profesor le dice, en la materia te sacaste, vamos a poner, en inglés se dice la letra C, un 6. Pero como viniste, te agrego un punto. Y como viniste con el uniforme, te doy otro punto. Y como te portabas bien en la clase,
te doy otro punto. Quiere decir que de un 6 ahora tiene un 9. Quiere decir que de un sí tiene un A menos. Está muy, ¿cómo? Pero dice minuto, usted tiene que calificar al estudiante por su estudio. ¿Qué pasa si el muchacho se vistió bien? Uno puede decir, ¿qué diferencia hay? En el Shamaim es diferente. La Gemara dice lo siguiente: Leolam ya'asok adab shelo lishma, shemitoch shelo lishma, ba lishma. ¿Qué quiere decir? Es un beneficio que Hashem nos da. Dice, mismo que la persona hizo algo, no con las verdaderas intenciones. Lo hizo porque necesita algo. Una persona leyó hoy 3 Tehilim adicionales porque tiene una cita médica y quiere tener un buen pronóstico del médico. O una persona va a invertir en un negocio, por eso hace tefilá con más kavaná. Ahora, honestamente hablando, uno tiene que hacer con kavaná todos los días de la vida. Pero en el Shamaim dicen, ¿sabes qué? Entendemos, pero el hecho que tú invertiste el esfuerzo, te vamos a dar puntaje por venir, es como estudiar Torah. ¿Ustedes saben cuántas verajot hay por estudiar Torah? No hay número, pero hay así, calificación por venir a la clase. Si usted vino caminando, es mejor que venir manejando. ¿Por qué? Porque cada paso es una misvá. Si usted manejó lejos para venir, cada cuadra es un esfuerzo adicional. Entonces ya tiene el beneficio por venir. Después tiene beneficio de sentarse. Se llama sejar y yeshivá. Usted vino aquí y se sentó. ¿Y qué pasa si la persona se durmió durante la clase? No se duerman, tranquilas. También tiene la recompensa por estar sentada en una clase de Torah, aunque se durmió. ¿Por qué? Pregunta excelente. Porque la Neshama absorbe la Torah mismo cuando uno está durmiendo. Entonces hay venir, sentar y estudiar. Uno pensaba, no, solamente desde que llego, estudio. La Torah dice no. Tú hiciste el esfuerzo, te vamos a dar un reconocimiento. Por eso dice la Gemara, Sheosim lishma, beshelo lishma. Mismo cuando la persona lo hizo no con las verdaderas intenciones, el Shamaim te dice, por lo menos hiciste el esfuerzo, la próxima trata mejor. Y eso es parte del Hesed de Akadosh Baruj Hu. Después tenemos, como dijimos en la Mishnah, el estudio de Torah y hablamos, el Hesed y hablamos. Puedo traer un ejemplo adicional más, que es un poquito heavy, es un poquito pesado porque el contenido es muy profundo. Voy a tratar, con vuestro permiso. Hoy a la mañana hablamos uno de los mayores actos de benevolencia que Hashem tiene con la persona. Un caso fue que estudiamos ahora es cuando una persona hace una misvá, no con las verdaderas intenciones, lo hace para tener el beneficio que la misvá traiga. Y la misvá esa se considera una misvá. Sí, vamos a clarificar. No quiero, Hasbe Shalom, minimizar una misvá, porque una misvá siempre trae una reacción positiva. Ahora, ¿qué pasa en lo contrario? En vez de hacer una persona una misvá, una persona hizo un pecado. La Mishnah dice en Pirkei Avot, cada misvá, cada buena acción causa una fuerza positiva. Y cada acción negativa causa una acción negativa, una creación negativa. Ahora, ¿qué pasa? Este tipo de acción causa 2 tipos de consecuencias. La Mishnah lo llama categor o sanegor. ¿Qué diferencia hay? Categor es como el abogado que acusa a la persona. Y el sanegor es el abogado que defiende a la persona. La buena acción crea un abogado defensor. La mala acción
crea un abogado acusador. Ahora, ¿a quién le gusta estar acusado? A nadie. No importa quién es la persona. Uno quiere todo lo bueno y todo lo positivo y nada de acusaciones. Por eso en la Birkot HaShahar hacemos una plegaria para no tener falsedad y acusaciones en la vida. Para proteger al ser humano. Mi malshinut. Seguro está escrito en la Birkot HaShahar. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona crea una fuerza negativa por un pecado? ¿Qué pasa con esa fuerza negativa? En teoría, lo que tendría que pasar es que esa fuerza negativa persigue a la persona. Así está escrito. Pero Hashem no lo permite. ¿Qué dice Dios? Tú quédate aquí en calma, quédate tranquilo, y yo te voy a alimentar. Porque esa fuerza negativa tiene hambre. Es un abogado que prosecuta a la persona. ¿Qué hace el abogado que prosecuta a la persona? Persigue a la persona. El abogado defensor protege a la persona. Si el abogado es defensor, uno está tranquilo. Pero si el abogado es el abogado acusador, ¿quién se puede salvar? Dice el Rebbi Moshe Cordovero que Hashem controla las fuerzas negativas creadas por la persona por sus pecados y mantiene controlado a la fuerza negativa. Y lo mantiene bajo control. ¿Qué significa lo mantiene bajo control? Los cuida de que no persigan al que los creó. ¿Me explico? Vamos a hacer palabras más fáciles. Una buena acción crea un buen ángel, un buen malaj. Cada vez que uno dice amén, crea un malaj. Cada vez que uno dice una verajá, crea un malaj. Cada vez que uno hace un pecado, crea un malaj. La pregunta es, ¿qué tipo de malajes? ¿El positivo o el negativo? No, el Yetzer Hará es el profesor de todas las maldades. Él es el jefe, el mero mero, como dicen en México. ¿Ok? No, el Yetzer Hará es el capitán de las cosas negativas. Por eso el Yetzer Hará hay veces que confunde a la persona. Eso lo estudiamos hace unos días. Que el Yetzer Hará confunde a la persona metiéndole mensajes negativos en la mente. Tú no estás listo para este paso. Tú tienes muchos pecados que no sé si Dios te va a perdonar. Tú crees que hacer unas mitzvot te puede salvar. O sea, lo negativo, el Yetzer Hará, es como la mente. La mente, la Mahashavá en hebreo, lo estudiamos en el pasado, tiene más fuerza de lo que nosotros creemos. La mente puede elevar a la persona o Hasbe Shalom, sumerge a la persona en un abismo. Se ahoga una persona en un vaso de agua. Dice que uno de los Hesed, de los actos de benevolencia de Hashem con el ser humano es que protege a la persona de sus propios pecados. Que los pecados no se convierten en perseguidores de la vida del ser humano. Porque si eso pasaría, dice el Rebbi Moshe Cordovero, la persona no puede vivir tranquila. Muchos manejamos, ¿no? Manejamos coches. ¿Cuántos diferentes coches uno maneja? Uno, el que tiene. ¿Ok? No cambiamos de coche cada día, a menos que uno alquila coches, eso es otro caso. Pero una persona normal tiene un coche en su garage, en su estacionamiento, en su valet. El coche de hoy, el coche de ayer y el coche de mañana, el automóvil, es el mismo. Ahora, ¿por qué es el mismo? En teoría tendría que ser diferente cada día. ¿Por qué? Pues capaz que hoy no califico de manejar un Lexus. Capaz que hoy califico para manejar una bicicleta. O capaz que hoy ni califico para una ni bicicleta. Hoy tengo que tomar Uber solamente. ¿Por qué? Porque mis acciones del día anterior no eran adecuadas. Y con todo eso nunca pasa en la historia de un ser humano que ese cambio drástico pasa cada día. ¿Por qué no? Porque Hashem tiene tolerancia sobre la persona.
tiene paciencia, te dejo tu coche, te dejo tu casa, te dejo tu apartamento. Capaz que ayer uno calificaba vivir en una casa, hoy uno califica vivir en un apartamento y mañana capaz que no merece vivir ni en un jardín, en un, ¿cómo dice en Venezuela? No, me olvidé la palabra, los ranchitos, una choza, una favela, como dicen en portugués, o una vía, como dicen en otros países. Pero Shem dice, no, duerme en tu cama, duerme en tu apartamento, maneja tu coche, maneja tu negocio, todo sigue igual. ¿Por qué? Parte de la caridad y benevolencia de Akadosh Barujú. Por eso dije al principio de todo el pasuk que dice Olam Hesed Ibané. Uno de los pilares fundamentales de la existencia del mundo es la benevolencia. No solamente la benevolencia entre los seres humanos, sino la benevolencia de Akadosh Barujú, que Baruch Hashem para nuestra protección y beneficio 99.999 de nuestra vida sigue esa línea. Porque en el momento que la justicia se active, ahí cambia el baile, ahí cambia la música. Por eso uno tiene que hacer tefilá en Shabbat. Decimos en nuestras plegarias de Yoser, Hesed Berahamim Malé Jebodó. Toda la esencia divina de Akadosh Barujú, toda su gloria es benevolencia y misericordia. Porque la misericordia divina es imperativa, porque si la misericordia no existe, la paciencia no existe. Por eso el Rebbi Moshe Cordovero dice, si hay una virtud que la persona tiene que invertir en su vida, es no la benevolencia solamente, sino la paciencia y tolerancia. Porque cuando uno es más tolerante y más paciente, mejor es para la persona. No solamente para el círculo de la persona, sino para la persona en sí. Ok, un tema adicional que explica aquí el Meam Loez sobre este capítulo de 108, que habla del tema de David Amelech. David Amelech, como sabemos, y lo he dicho en el pasado, no tuvo una vida fácil. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Está escrito en uno de los comentarios sobre el libro de Tehilim que cualquier persona puede encontrarse en el libro de Tehilim. ¿Qué quiere decir cualquier persona? Capaz que mi nombre no dice en el libro de Tehilim, pero situaciones que uno pasa en su vida, David Amelech las pasó. Si son temas de Parnasá, temas de Shalom Bait, temas de persecución, temas de peligro, temas de enfermedades, temas de vejez, temas de problemas con los hijos, temas de pleitos familiares, temas de amigos, temas de enemigos, temas de momentos difíciles. Estos son palabras sueltas, pero cada una y una de estas palabras que dije, David Amelech la pasó en su vida. ¿Y cuál fue la grandeza de David? Que no se dejó caer. Caer es fácil, no hace falta mucho. Uno quiere empezar a caer, le doy la fórmula que nunca falla. Piensen de una manera negativa. Así de simple. Piensa mal, atraes lo oscuro. Piensa negativo, la negatividad te va a perseguir y te va a buscar y te va a golpear. Hola, estoy aquí. Por eso, el famoso dicho atribuido al Tzemach Tzedek, alaba Shalom, es en Yiddish. ¿Qué dice? Exacto, Tracht gut wird sein gut. ¿Qué significa esto en inglés? En español, piensa positivo, piensa bien y traerás el bien. Quiere decir que el ser humano tiene más fuerza que lo que uno puede imaginarse. Por ejemplo, el tema del pensamiento. Déjenme ponerlo en escrito para ver si lo que voy a decir tiene sentido. Perfecto.
No sé quién estaba este Shabbat aquí, a la mañana, y tuvimos un visitante jasídico. Muy bien. Pero él habló un poquito en Yiddish y obviamente no había mucho tiempo para explicar. Habló en hebreo, en Yiddish, un poquito en inglés, pero una cosa que es conocida, pero muy linda, es sobre el tema del pensamiento. El pensamiento en hebreo se llama Mahashava, pensamiento, Mahashava. Y él dijo que, por eso lo puse en escrito para verificarlo, que son las mismas letras Besimha, con alegría. Que sí, que el único pensamiento que verdaderamente tiene cabida y beneficio para el ser humano es cuando es un pensamiento positivo. Si no es positivo, échalo. A tal punto que salió un canto en Israel, no voy a cantar, no se preocupen, pero lo conozco el canto, que dice así, Garesh et ha'atzmut. En español significa, echa, Garesh es divórciate. En hebreo, Girushin, ¿qué significa? Divorcio. ¿Qué significa un divorcio? Haz Shalom. Una separación total, en todo aspecto, físico, financiero, emocional y alágico. Dice, Garesh et ha'atzmut. Divórciate de la tristeza. Divórciate de la melancolía. Divórciate de los bajones. No dice, vete a verte un terapista, a ver cómo tratas con la tristeza. Tristeza dice claramente que no hay cabida en la vida del ser humano. Hay un día solo que se puede estar triste. Tisha B'Av. Y obviamente, Haz Shalom. Si un querido, un ser querido, etcétera, se va de este mundo, es una misvá de estar triste. No solamente eso. La Gemara alaba a la persona que se entristece por el fallecimiento de alguien. Porque uno siente la falta. Pero fuera de eso, aléjate, dice el canto. Garesh et ha'atzmut, divórciate de la tristeza. ¿Por qué? Porque la tristeza es un arma del Yetzer Hará. Porque la tristeza, dice el Rabbi Menahem de Kotsk, dice que en la Torá estar alegre está escrito en muchos lados. Besamachta bejolatov, besamachta behageja, beaita achsameach. Son varios versículos de Ibdu et Hashem besimcha en el libro de Tehilim. Hay muchísimas fuentes que hablan de la alegría. No hay muchas fuentes que hablan de la tristeza. ¿Por qué? Porque darle mucho espacio a la tristeza trae tristeza. Es una tentación, tristemente hablando. Uno puede pensar, ¿qué tentación puede haber estando triste? El Yetzer Hará se atrae a la tristeza. ¿Sabes qué? Tú estás bajoneado, te entiendo, la verdad que sí, pecaste mucho. Así es como funciona. Pecaste mucho. No sé si hay teshuvá para ti. Así dice el Menachem of Kotsk. Eso es otro tipo de tristeza. Esa tristeza es una tristeza que causa una conmoción positiva en el cielo, porque usted está sintiéndose acongojada por el sufrimiento de otros. Eso no hay ningún tipo de problema. Claro, claro. El tema es cuando no uno se preocupa ni por Israel o porque se fue un ser querido, sino porque el drama, lo que sea, el drama de la vida. Por eso dice, el Menachem of Kotsk dice que la tristeza, Haz Shalom, puede causar más efectos negativos espirituales que el peor pecado de la Torah. ¿Por qué? El Menachem of Kotsk dice que la tristeza puede causar más efectos negativos espirituales más que un pecado de la Torah. ¿Por qué? Porque la tristeza abarca a toda la esencia humana.
El pecado tiene su limitación. Uno hizo un pecado, acabó el pecado, la persona sigue. La tristeza es un mindset, afecta a la persona en su esencia. Y eso es lo que aquí dice también el caso de David Amelech. Dice, si tendríamos que determinar a la vida de David Amelech, la vida de David Amelech fue muy complicada, súper complicada. Pero ¿sabes qué? Él siempre se acordó que Hashem está con él. Y eso es lo que dice aquí el Meam Loez sobre diferentes situaciones en la vida que David Amelech tuvo que confrontar, especialmente cuando fue al campo de batalla y tenía muchos enemigos exterior de Eretz Israel e interior dentro de Eretz Israel. Como David Amelech dice, Shema Hashem behoneni, Hashem heye ozer li. Shema Hashem, Dios oirá mi voz, behoneni, y me favorecerá. Hashem heye ozer li. Dios es mi ayuda. Dios es mi ayudante. Y aquí dice, hay veces que una persona dice, ¿acaso Dios nos abandona? Uno puede sentir, espero que uno nunca, Hasbe Shalom, sienta ese sentimiento, pero uno puede sentir que Hashem está distanciado de la persona. Pero eso es una imaginación. No existe semejante cosa. No cantan el famoso canto en Israel, Beafilo Beastara, Beafilo Beastara, Shebetoja. ¿Qué dice ese canto? ¿Sabe lo que dice ese canto? Dice, cuando uno puede pensar que Dios está escondido, que si uno busca a Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y Dios está detrás de él. Eso es lo que dice el canto. Bevadai Sham Nimsa Hashem Itbaraj. Mismo cuando aparentemente está escondido, Dios está. Es como lo que pasó en Israel. Lo que está pasando en Israel hoy mentalmente no tiene sentido. No tiene sentido. Vimos tantos milagros a través de nuestra historia y pasamos tantos momentos difíciles que lo que está pasando hoy no tiene sentido. Desde octubre 7, obviamente. Las casualties, los secuestrados, Hasbe Shalom, la caída de los soldados, la fragilidad, los accidentes. O sea, uno no entiende. Pero seguro que Hashem está con nosotros. Y ahí es cuando nuestra emuná a veces puede estar media tambaleante. Hasbe Shalom. Por eso David Amelech dice en el capítulo 23, dice, Gam ki elech veges al mavet, lo irará ki ata imadi. Mismo cuando estoy caminando por los trechos, por los caminos oscuros, no, Salmavet no significa oscuro. Le dije la palabra oscuro para no decir la palabra la muerte, Hasbe Shalom. Pero ¿qué dice David Amelech? Lo irará ki ata imadi. Dios está conmigo. ¿Por qué cosas pasan? Ningún ser humano le puede contestar eso. Seguro, el palo y mi apoyo en ti es lo que me está conduciendo en el lugar adecuado. ¿Qué podemos hacer? Seguir con David Amelech, conectados con Akadosh Baruj Hu, hacer tefilá, hacer misvot, hacer ma'asim tovim. Lo que uno pueda hacer es todo ganancia para el pueblo de Israel. Sigue aquí adicionalmente, al final del Meam Loez sobre este pasuk, dice así. Si nos fijamos, vayan por favor página 308, versículo 13. Hava lanu ezrat misar. Préstanos a nosotros ayuda contra el opresor. Beshav tenshuat Adam. Inútil es la salvación del hombre. ¿Qué quiere decir? Que si el ser humano piensa, como dice el pasuk, Kohi be'osem yadi,
mi fuerza, mi capacidad, mi inteligencia, mi conocimiento, mi sabiduría me consiguió poder alcanzar estas metas, eso es una receta desastrosa. Vamos a ver lo que dice aquí el Meam Loes. Dice así. David Amelech le pide a Kadosh Baruj Hu, Dios, no me apoyo en ningún ser humano. Ella mi meja. Yo quiero que venga la salvación eterna tuya. ¿Por qué? Porque la salvación causada por seres humanos no tiene efectos de larga duración. Pero la salvación divina, como dijo David Amelech, como dijo Jacob Avinu, antes de fallecer, que dice, Lishuateja kiviti Hashem, a tu salvación estoy esperanzado. Dice, pregunta el Meam Loes, ¿por qué? Dice, muy simple. ¿Quién trajo el dolor de cabeza a la persona? ¿Quién fue el mensajero? Bueno, una persona, vamos a llamarlo X, trajo un problema en nuestra vida. Pero ¿quién manda ese problema? Dios. Entonces lo que dice Meam Loes, Shemeatzera atzma hakadosh baruchu masmiach Yeshua. Dice, del mismo problema sale la salvación. Quiere decir que si mi dolor de cabeza vino a Kadosh Baruch, vino de Hashem, Dios me está mandando un mensaje. ¿Cuál es nuestra meta como seres humanos? Como Yehudim, tratar de oír el mensaje. Dios me mandó un mensaje. ¿Yo qué hago con ese mensaje? ¿Puedo ignorarlo? Ok, ignoro, no contesto. Ok, gracias, thank you. O digo, bueno, la próxima vez voy a ser más cuidadoso. O la próxima vez no voy a actuar de una manera impulsiva. Si uno oye el mensaje, ahí está el comienzo de la salvación. Dice aquí David Amelech, Habalano Ezrat Misar, Dios, tú eres el que nos puede traer la salvación, como dice en el Midrash Shoher Tov del Tehilim, un pasuk de los profetas que dicen, Israel nosha ba'Hashem teshuat olamim. La salvación del pueblo de Israel eterna solamente viene del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque la salvación física, vamos a hablar un tema delicado. Y lo digo delicado porque no quiero que nadie mal entienda lo que yo voy a decir ahora. Pero me parece que la situación de Israel es un ejemplo vivo y verdadero. ¿Ustedes se acuerdan hace años cuando quitaron a miles de gente de Gush Katif? ¿Ok? Todas las evicciones de miles y miles de gente que vivía ahí. ¿Cuál fue todo el propósito de hacer semejante cambio político prohibido por la Torá? ¿Cuál fue el propósito? Hazak Baruch. ¿Y qué pasó? No ganamos nada. Perdimos todo. Apenas los Yehudim fueron sacados de ahí, lo que hicieron es destruir sinagogas, destruir todas las granjas, todos los campos de agricultura, todo lo que era una fuente de entrada para Israel, de repente se lo dimos a nuestros enemigos en una bandeja. 20 años después vino el 7 de octubre. Muy simple, no hay que pensar demasiado. Ojo, y vamos a decir que los políticos tienen su forma de pensar, pero tenemos que clarificar. Los políticos no piensan como la Torá piensa, tristemente. Los políticos
hacen muchos cálculos políticos, gubernamentales, financieros a nivel mundial y tristemente ese tipo de decisiones afectan al pueblo de Israel. Y perdón si a alguien no le gusta el ejemplo que traje, pero me parece que es lo que está diciendo aquí el Meam Lo'ez. Dice, si nosotros pensamos que situaciones que afectan al pueblo de Israel o eres Israel son solucionadas por el ser humano, es un band-aid. Es un band-aid. ¿Con qué coraje los enemigos de Israel del norte, del sur, del este, tiran misiles y misiles y misiles y las alarmas y hay no sé cuántos centenares de miles de personas que fueron evicted de sus casas? Desalojadas, gracias, desalojadas de sus casas y viven en hoteles, viven en maleta. A todo el mundo le gusta ir a un hotel, pero de vacaciones. No vivir 6 meses o 3 meses, 8 personas en 2 cuartos. Con todos los dramas emocionales que traen todo este tipo de desalojo emocional y físico para marido, mujer, chicos, parnasá. Es triste, pero si todo el tiempo lo vamos a seguir viendo solamente como una cuestión política y militar, no estamos haciendo caso a lo que dijo David Amelech hoy en el anteúltimo versículo que dice Habalano Ezrat Misar. Pero para acabar el capítulo con un mensaje positivo, leamos el último versículo. Beelohim naase hail. Por medio de Dios obraremos con gallardía. Vehu y Abus Sareno. Y él pisoteará a nuestros opresores. ¿Qué quiere decir? Tenemos que delegarle a Kadosh Barujú. Dice así, el Meam Lo'ez dice así, no pienses que con tu fuerza física vas a poder eliminar a tus enemigos. Es como leí un artículo el otro día, Israel quitó no sé cuántos de Hamas, pero es como los producen, mata uno o salen 10. Eso pasó en Egipto, by the way. Con la sefardea, la segunda plaga, el sapo, la rana que era, del Pasuk dice, batá la sefardea. ¿Ustedes saben cuántas ranas había cuando empezó la plaga número 2? Una. Le empezaron a pegar. Más le pegaban, más se reproducía. Es lo que está pasando con Hamas. Más los bajan, más salen. ¿De dónde? Dice muy simple. Porque Bekohoa Gadol, dice el Meam Lo'ez, solamente con la fuerza de Akadosh Barujú, Nilgaber Alo Yeveno, vamos a poder deshacernos del enemigo, Velo Bekojenu, y no con nuestra fuerza. Y ahora pregunta el Meam Lo'ez, ¿y cuál es esa arma que puede destruir al enemigo? Porque tratamos misiles, tratamos bombas, tratamos incursiones militares, tratamos de todo y no todo está funcionando. Dice muy simple, Shebizhud limuda Torah maslihim bamilhama. Dice, este tipo de batalla, que es batalla de sobrevivencia del pueblo de Israel, no se gana en el campo de batalla, se gana en los cielos. ¿Cómo? Traduzco verbalmente. Por el mérito del estudio de la Torá, el pueblo de Israel se convierte en nación victoriosa. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Imagínense, estamos estudiando aquí y estamos mandando un misil a Hamas. Eso es lo que dice aquí el Meam Lo'ez. Tú quieres ayudar a Israel, Hazaku Baruch. Lee Tehilim, da Sedaká, ayuda. Pero tú quieres verdaderamente luchar, es solamente el concepto del estudio de la Torá. Como escribe en el Jobat Levavot, dice que cuando uno más en su forma de actuar o en su mente más se apoya sobre su esfuerzo, los problemas se agrandan. Es heavy.
Ahora uno puede decir, entonces, ¿para qué voy a luchar? No sé por qué vamos a luchar, hay que pensarlo dos veces. Pero obviamente hay un concepto que no se puede ignorar, que se llama, en español, en hebreo se dice, ishtadlut. Uno tiene que hacer un esfuerzo. Uno quiere vender bananas, pero si no las ofrece, ¿a quién se la va a vender? Muy simple. Uno quiere ganar plata. Ok, ¿quiere ganar plata? Hazaku Baruch. La última vez que bajó el pan del cielo fue hace 3.300 años en la época de Moshe Rabbenu en el Maná. O Social Security, que viene directamente al banco. No hay otra opción, ¿no? Hay otras. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo. Pero si uno va a decir, de acuerdo a mi esfuerzo, de acuerdo a mi suceso, porque vamos a ser honestos, y no tengo una explicación, pero me imagino que en la mente de cada uno y uno de nosotros, esta pregunta está, en mi mente está. Obviamente en mi mente no está, porque yo entiendo que hay un mensaje espiritual. Pero mucha gente que no piensa como pensamos nosotros, puede pensar, no entiendo. ¿Qué pasó con el Mossad? ¿Qué pasó con los guardias? ¿Qué pasó con el ejército? ¿Qué pasó con las cámaras? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que centenares de enemigos se incursionaron. No, vivían muy cerca del border, vivían muy cerca de Gaza. Pero no se mudaron el 6 de octubre a vivir a Gaza. Hay gente que vivía ahí 20, 30 años. ¿Saben lo que significa? Que esa muralla de protección divina fue elevada. Y ahí donde viene el wake-up call, ahí donde viene la alarma espiritual. Y lo dijo claro el Meam Loez en el nombre de Jobat Alevabot y otras fuentes que mencioné antes. Si atribuimos todo esto a lo que está pasando en Israel o en nuestras vidas personales. Obviamente, el tema de Israel es de una magnitud global y el tema personal es de una persona, pero la fórmula no cambia. Echarle la culpa a algo o a alguien no es la solución. Lo dijo el Meam Loez claramente. Le dijo, cuando más ignoramos la esencia y presencia espiritual, más complicada la persona se ve. O sea, uno está en un laberinto de oscuridad. Es un pasuk. Dice así, al final de la plegaria Batitpalel Haná, en uno de los pesukim adicionales dice lo siguiente, Kinafalti kamti, ki yeshev bahoshech Hashem or li. Ese pasuk dice lo siguiente, Kinafalti, mismo cuando me caigo, porque el ser humano tiene tropezones. Nadie se puede decir, no tengo tropezones en mi vida. Cada uno de nosotros los tenemos. Hay más, hay menos, más frecuentes, menos frecuentes, diferentes situaciones. ¿Ok? Pero después dice, ahora estoy en la oscuridad. ¿Cómo salgo de la oscuridad? Dice el pasuk, Hashem or li. Dios es mi luz. Mi conexión con Akadosh Baruj Hu es lo que me salva en las caídas, en los tropezones y en los momentos difíciles de la oscuridad. Tristemente, lo que está pasando en Israel es muy triste porque no tiene sentido. Que hay no sé cuántos secuestrados todavía y no fueron sacados, no fueron liberados, no fueron cambiados. Obviamente cada uno de nosotros, me imagino, dice, eso es lo peor. O no saben, o capaz que sí saben, pero tienen miedo de que si intentan rescatarlos, Hasbe Shalom, puede haber más tragedias de las que ya han habido hasta el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que está a nuestro alcance, invocar que Kadosh Baruj Hu active, su misericordia divina para todo el pueblo de Israel en cualquier lugar que nos encontremos y Be'ezat Hashem, que se cumpla sobre nosotros el pasuk que dice Teshuat Hashem Keref Ain,
La salvación divina de Kadosh Baruj Hu es como abrir el ojo. Es lo que dice el pasuk. En un instante, la salvación, el parpadeo del ojo, lo que dice el pasuk. ¿Cuántas veces al día uno parpadea? Miles, y ni nos damos cuenta. Dice, así de simple es la salvación. Así que el Zehut del estudio de hoy, las tefilot, la teshuvá, los maasim tovim, y especialmente el estudio de Torah, que nos traiga noticias buenas a nivel colectivo y obviamente a nivel individual. Que tengan todas muy buenos días. Shabbat Tov Umeborach. Voy a